5 minutos de teología, 3 de febrero. Seguimos considerando la muerte de Cristo. Hoy vamos a ver que el corazón de Cristo se debía manifestar en su muerte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10 y ver también Filipenses 2:8, Hebreos 2:9 y 14, Apocalipsis 5 del 6 al 12. Ve su cruz. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Ver también Gálatas 3:1 y Gálatas 6:14, Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. Sé su sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28 y también ver Marcos 14:24, Efesios 1:7, Colosenses 1:14, 1 Juan 1:7, Hebreos 9:12 y 25 y Apocalipsis 1:5 y 5:9. 2. Las tres declaraciones concernientes a su muerte deben ser estudiadas. Fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ve, el justo murió por los injustos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. Por nosotros fue hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Vamos a ver ahora la forma de la muerte. 1. Una muerte natural. Su muerte fue una muerte tal como la experimentada por los hombres. Tenía que ser una muerte natural porque él era un hombre muriendo por todos nosotros. 2. Una muerte especial. Dios no puede morir, pero Dios tenía que morir si iba a llegar a ser el sustituto del hombre. Por lo tanto, él se hizo una criatura que podía morir. De todos modos, él nunca se contaminó con el pecado. Los hombres mueren hoy por causa del pecado, pero él no tuvo pecado. Si no fuera por nuestro pecado, él nunca hubiera gustado la muerte. 3. Una muerte preternatural. La muerte de Cristo fue marcada y determinada de antemano. Incluso antes de la caída de Adán, Dios la tenía anticipada. Antes de que el hombre pecara, Dios ya había hecho su provisión para el Calvario. Porque Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. ¿Fueron los pecados de los hombres cometidos antes del Calvario quitados por la sangre de toros y machos cabríos? No. Todos los pecados, los cometidos antes y después de la cruz, fueron cargados sobre Cristo en el Calvario. Romanos 3:25. Cuarto, una muerte sobrenatural. Aunque hemos dicho que su muerte fue una muerte natural, aún así fue distinta a la muerte de los demás hombres. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Su muerte fue de su propia voluntad. Él mismo entregó su vida. Nadie se la quitó. Usualmente toma unos 2 días para un hombre morir por crucifixión, pero él murió en 6 horas. Mateo 27, 46 y 50 declara que él clamó a gran voz. Es probable que sus fuerzas todavía no le hubiesen abandonado. Él dio su vida. Nadie se la quitó. Él inclinó su cabeza y murió. Y fue majestuoso, aún sobre la cruz. Vemos a Cristo sufriendo 2 muertes por nosotros. La primera, la separación de su alma y espíritu de su cuerpo. La segunda, su separación de Dios. Cristo sufrió esa segunda muerte primero y la primera muerte después. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Cristo, el mismo Hijo de Dios, estuvo dispuesto a sufrir terriblemente por varias horas para que el pecador no tuviese que sufrir por toda la eternidad. Vamos a ver teorías no escriturales concernientes a su muerte. Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3b. Todo aquello que no se corresponde a esta escritura es falso. 1. La muerte de Cristo fue la muerte de un mártir. Algunos piensan que él murió para mostrarnos lo digno que es morir por la verdad. ¿Cómo podemos los hijos de Dios abordar este argumento? Simplemente de la manera siguiente. ¿Por qué Cristo no lo dijo así? ¿Por qué Pablo no lo dijo así? ¿Por qué Pedro no lo dijo así? ¿Y por qué Lucas y Juan no lo dijeron así? Si Cristo hubiera simplemente muerto como un mártir, ¿por qué los apóstoles no hubieran dicho crean en la muerte de Esteban y serán salvos? Porque Esteban fue un mártir. Si Cristo murió como un mártir, ¿por qué el Padre no lo acompañó en su muerte como Él ha hecho con otros a través de los siglos? Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2. La muerte de Cristo fue accidental. Algunos críticos con esta declaración quieren decir que él fue víctima de un atropello popular. Nosotros sabemos que esto no es cierto porque él estaba consciente de su futura muerte. 7 veces en el Evangelio de Juan él habló acerca de mi hora, la cual estaba en el futuro y se cumpliría en el Calvario. Él no necesitaba morir. Los clavos no retuvieron a Cristo a la cruz, sino su propia voluntad. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, clamaba aquella multitud, pero Cristo no vino del cielo para bajar de la cruz. 3. La muerte de Cristo fue un ejemplo moral. Esta teoría sostiene que un borracho tiene solamente que pensar en Cristo y mejorará. Para refutar estos argumentos, ¿por qué su muerte
muerte no mejoró a aquellos que le crucificaron? Si el ejemplo de Cristo es para mejorar al mundo, entonces el cristianismo es un gran error. ¿Por qué no miran a la cruz de Pedro? Pues él fue crucificado cabeza para abajo. Es que los hombres necesitan más que mejorar. Vamos a parar aquí con la lección. Dios mediante, seguimos mañana.